Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así es que, bueno, hoy invitado especial. Doctor Molina, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Jorge. Un placer poder estar con las personas que ya es costumbre nos siguen los lunes y los miércoles. Y a los que nos verán en diferido, les saludamos muy especialmente en este programa, que es el único en donde se habla de gobierno civil bíblico, en donde hacemos no una propuesta nuestra, sino una propuesta de la Biblia, una propuesta de Dios, de que sí existe un sistema civil que produce libertad y prosperidad para todos. Eso es lo que nosotros enseñamos, no es una propuesta nuestra, está en la Biblia, una propuesta de Dios, y eso es lo que proclamamos a través de este programa. Hoy, pues, tenemos un invitado especial desde la costa, de Barranquilla, de la Curramba la Bella, el pastor Pablo Enrique Mendoza. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Ricardo, la voz patriota. Gracias por la invitación. Gracias, Jorge, por compartir el espacio con nosotros y que podamos tener una charla amena, que podamos dar algunas luces sobre lo que está ocurriendo en la actualidad política. Con gusto, aquí a su disposición. Claro que sí, claro que sí. Este es un programa cristiano, enfocado en un porcentaje muy alto para los cristianos. Entonces, pues, hablamos sin temor de Dios, hablamos sin temor de política, hablamos sin temor de la idea correcta del gobierno de Dios. Para comenzar, Pablo, pues hoy vamos a estar hablando o analizando lo que pasó el domingo, las elecciones muy complicadas, un tiempo bien difícil para el país. Pero antes de meternos con las elecciones, yo quisiera traer a memoria un pasaje, una frase más bien, del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Él dijo, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. George Washington. Es imposible gobernar rectamente una nación sin Dios y sin la Biblia. La idea, pues, nuestra, Pablo, es que esta nación sea gobernada por Dios. El asunto es que nos cuesta entender cómo es que Dios gobierna. Y en ese sentido, pues, tratando de traer eso aquí a la parte vivencial nuestra como Colombia, pues se inició un partido político que se llama Colombia Justa Libres. Y tú eres parte de él, de ese partido, como también yo lo soy. Y pues llegamos al partido con una buena motivación, ¿no, Pablo? Sí, de hecho, se empezó el proceso inicialmente de mi parte como cercano al movimiento Libres en su momento, anterior inclusive a la candidatura a la alcaldía de Bogotá en su momento del doctor Ricardo, en su momento. Y el hecho era de precisamente poder llegar en libertad, entendiendo que la libertad nos las entrega precisamente lo que es la escritura. Conoceréis la verdad os hará libres. Y el hecho también de si el espíritu os libertare, os seréis y seréis verdaderamente libres. Entonces esa libertad implicaba una libertad de pensamiento basado evidentemente en esa esclavitud, aunque suene un poco contradictorio, en esa esclavitud de la escritura, en ese sometimiento a la escritura, que era el que nos debía regir. Y teníamos la libertad a partir de ese principio bíblico de poder decidir o intentar decidir correctamente, porque perfectos no somos en todos los temas de gobierno. Podemos tener un pensamiento en cuanto a la economía, en cuanto a la educación, en cuanto a la cultura, en cuanto a la ciencia, y precisamente ese tipo de pensamiento estaba coartado en nuestras libertades por los pensamientos seculares, por el principio secular. Y el principio secular se rige desde el punto de vista de no tener a Dios en medio de la ecuación, es decir, vivir apartados de Dios. Y eso evidentemente sale desde el mismo hecho de la concepción de cómo concebimos el mundo. La religión evolucionista pues aparta a Dios absolutamente de todo, y si apartas a Dios desde el momento de cómo llegamos a este mundo, o como decimos nosotros, cómo fuimos creados, pues todas las decisiones que tomemos van a estar apartadas precisamente de Dios. Y eso es lo que ocurre en un mundo muy secularizado, muy
muy mundano, por llamarlo en algún sentido. Ahora, en cuanto al pensamiento nuestro, al pensamiento como cristianos o como bebedores de esa herencia judeocristiana, está la realidad de cómo interpretamos la participación nuestra en la sociedad. La Constitución nos habla precisamente acerca que la familia es el núcleo central de la sociedad y en torno a ella debe girar todo. Y precisamente el primer punto que se viola de la Constitución, supuestamente como núcleo central de la sociedad, es la familia. Las decisiones económicas terminan afectando a la familia, enviando a los dos padres a trabajar porque el sueldo no alcanza, aunque sea legal, más no justo. Y sería bueno poder revisar eso. Las decisiones educativas se toman a partir de la cantidad de tiempo que pasa un niño en el colegio, más no en la calidad que se le está entregando de educación en un colegio. Y se aplaudió con bombos y platillos acerca de la famosa jornada única, que es una decisión educativa, pero esa jornada única implica que el niño no está ni con el papá ni con el mamá durante todo el día. Mientras tanto, le están enseñando todo lo que enseña el mundo al pequeño. Tú sabes que yo tuve Inclusive, la jornada única, ¿no? Yo me acuerdo, sí, anoche estaba hablando con mi esposa, diciéndole que yo estudiaba todo el día. En la mañana me iba para la escuela, salía a almorzar y volvía a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. exactamente, Terrible. así era. Uno pasaba más tiempo fuera de la casa que con los padres. De hecho, yo compartía muy poco con mi mamá, que ella trabajaba, era docente, y trabajaba tempranito, salía a las 4:30, 5 de la mañana, que recogía la ruta para el colegio y yo me quedaba y esperaba la ruta para ir al colegio mío. Mi hermana se iba con ella porque estudiaba en el mismo colegio, pero yo estudiaba en el otro. Entonces, sufrimos, pero gracias a Dios se pudo llevar bien, pero esa separación de una u otra forma termina afectando. Entonces, aún así, los que se dicen cristianos o los que tratan de pregonar la cristiandad viven una vida un poco apartada. Entonces también hacen exactamente lo que hace el mundo, porque estamos pensando muchas veces con el mundo. Igual se casan por los mismos motivos que se casa el mundo. Buscan realizar su vida por los mismos motivos que busca realizar la vida las personas que no tienen a Dios. Colocan a sus hijos en los colegios de la misma manera o con la misma perspectiva con que lo coloca el mundo, que tenga una buena educación, que tenga buena esto, y terminamos haciendo o imitando al mundo. Entonces aparecen colegios cristianos, iglesias o templos cristianos, a diferencia de los templos católicos romanos. Aparentemente cristiano, sí. Exactamente. Yo le llamo cristianismo submarino. Aparecen el domingo y vuelve y se sumerge. O un poco más osado, la dopamina o la sustancia psicoactiva del domingo. Entonces el domingo otra vez se animan y el lunes están bien y el martes otra vez empieza la lucha. Hasta otra vez el domingo que aparece nuevamente. Entonces un doping dominical, le llamo ya algunas veces. Entonces, esa misma concepción nos hace llevar a nuestros hijos a un sitio donde no tenemos esa comunicación y nos dejamos engañar con el sobretexto de la calidad de tiempo, en vez de pasar el tiempo siempre de calidad, pero con mayor tiempo. Ah, Mi esposa y yo, pues decidimos ya hace 5 años, ya vamos a entrar al 6.º año, de tomar y retirar a nuestros hijos del colegio normal, inclusive era un colegio cristiano, pero, y nuestros hijos iban muy bien. Mi hija estaba becada durante toda su escolaridad, estuvo becada, así que no era ni por rendimiento, ni por parte económica, ni nada por el estilo, sino por tomar esa decisión de creer que se podía hacer. La responsabilidad de la educación es de los padres O y sea, recae sacaste a sobre los tus hijos padres. del colegio y comenzaste a hacer educación en el hogar. Homeschooling, correcto, Muy bien, educación en porque eso es casa. lo que nosotros hacemos también y lo que enseñamos aquí, de las cosas que impulsamos, la educación en el hogar. Sí, Bien, Pablo, pero escuela en casa. espérate un Bien, momentito porque lo que tú estás hablando es importante y yo creo que eso me hace pensar con Pablo, tenemos que hacer otro programa sobre educación, específicamente educación. ok, También es la parte fuerte nuestra, la parte educativa. Entrenamos profesores, tenemos un colegio, tenemos un colegio con el método de educación del hogar, un colegio raro, es raro. Después te explico eso. ok, Pero mira, los problemas de educación, los problemas de familia, los problemas de la identidad, ideología de género, los problemas de el aborto, ser pro vida, los problemas de la eutanasia, los problemas del robo, de la corrupción. Esos problemas toda la vida los hemos enfrentado nosotros.
de la perspectiva cristiana. Sí, Y vamos a seguir enfrentándolo siempre. Entonces, mira, déjame, yo te digo mi pensamiento con respecto a lo que pasó el domingo en las elecciones, correcto. lo que viene, porque hablando de los cristianos fallamos, porque pensamos que tenemos que votar una persona que sea pro vida, una persona que sea a favor de la familia, una persona que sea a favor de la educación, todos los conceptos que nosotros como cristianos luchamos toda la vida. En la historia siempre vamos a luchar en esos conceptos. Entonces, esa idea de que tenemos que votar por alguien así ha traído una controversia en el entendimiento de los cristianos en cuanto a por quién debemos votar. Sin embargo, Sí, eso es un grupo específico nomás porque en las elecciones del domingo nos demostraba a nosotros, Pablo, que los cristianos no entendemos política, que los cristianos no entendemos la situación realmente del país y que seguimos siendo, pues, algunos son liberales, conservadores, tenemos hasta el punto que tenemos cristianos petristas, izquierdistas. Yo no sé si en Barranquilla hay de esos. sí, sí, en todos lados. En todos lados. Entonces tenemos una cantidad de ideas, filosofías dentro del cristianismo que no nos dejan avanzar. Y yo estuve corriendo para el Congreso, hace poquito, ¿no? Para el Senado. ¿Tú corriste para el Senado? No, 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 no. Iba a estar como correpresentante de la Cámara por el Atlántico, pero decidí mantenerme al margen al final. Bueno, yo sí agarré el desafío, sin saber mucho de lo que estaba haciendo. Sí. No, Me sobre fui todo súper. porque se empezó a hacer mucha mezcolanza, entonces no todo vale. Sí, sí. Y, y cuando tú mezclas con las demás cosas, pues tienes que hacerlo como los demás. Y como se hace en el mundo es con plata, y con plata dura, no son 2 pesos. Entonces no vale la pena. Sí, En la parte del Senado era un poco más fácil porque había alguien un poquito más cercano, afín a nosotros, en este caso el Partido Mira, y se hizo de alguna manera la tarea de manera reposada, con ideas, con argumentos. Pero en el Congreso, en cada una de las regiones, es con plata y no se puede hacer si de entrada se empiezan a jugar con esas mismas reglas. Entonces, por eso me mantuve a la mano. claro. Bueno, yo lo hice sin plata, yo lo hice sin tener realmente el entendimiento de lo que estaba pasando. Luego entendí en el camino qué era, ¿no? Porque que corriéramos 53 personas para el Congreso, eso fue más una estrategia política del partido. Y lo que yo entiendo era que el partido no quería perder la personería jurídica. Sí, Y entonces por eso nos desafió a todos los que creíamos que podíamos para que participáramos, para que cada quien aportáramos un poquitito en los votos y no perdiéramos la personería jurídica. Yo puse 4.015 votos y cada uno puso y puso y puso y puso porque había el peligro de perder la personería jurídica. Finalmente, sí, el Congreso logró, Correa al Congreso logró que no perdiéramos la personería jurídica. Eso lo correcto, se hicimos, mantuvo. al final yo entendí, esto lo estamos haciendo es por el partido. Y como una jugada política, mire que esa jugada política fue una jugada dolorosa, Sí, porque perdimos gente buena. Yo nunca pensé, por ejemplo, que íbamos a perder al doctor Carlos Carlos Eduardo. Eduardo Acosta. Yo consideraba que era él y Lorena los que iban a Claro, llegar. claro, Eran los demás opciones. Y atrás estaría de pronto el senador o alguien de la parte del senador Pacheco, que todavía estaba compitiendo, y él estaba también alguien de las fuerzas militares, de unos de los retirados, que también tiene opción, y sacó unos 30.000 y algo de votos, estuvo muy cerca. Eh, pero sabíamos que era un poco difícil hacia lo que también estaba haciendo el partido Mira en su momento, que ya era un poco más disciplinado y podíamos colocar esa votación. De hecho, ellos sabían que también estaban en riesgo y por eso aceptaron la propuesta y la aceptaron con gusto. Es decir, nosotros le ayudamos a que ellos mantuviesen sus 3 curules. Y la idea de pronto era, sí, tener una votación, pero ser un poquito más estratégico como para intentar al menos pelear 2 curules, o las 3, o mantener las 3, que era lo ideal.
Pero bueno, del ahogado del sombrero, entre comillas, como dicen, aún tenemos personería jurídica y ahí tenemos aún una manera de poder seguir luchando por ese ideal de nación. Esa es la parte que a mí me inspira. Después yo entendí, no, esto es por el partido. Estamos haciendo esto para que el partido continúe. Y bueno, entonces esas elecciones del Congreso de Colombia Justa Libre fueron por el partido. Salvaron al partido, hicieron la unión la unión con Mira y lo logramos, porque tampoco solo podíamos. Es una señal de que solo no podíamos de la crisis que estábamos teniendo internamente. Entonces, pues bueno, y Mira se salvó, nosotros nos salvamos, Mira ganó, nosotros perdimos gente, pero nos mantenemos como partido político. Pero entonces ahora viene la presidencia, Pablo. Fíjate, en presidencia pasó algo. Duramos un tiempo entre liberales y conservadores. Uno no sabía cuál era más apegado al hecho progresista, que es ese intercambio de una palabra que viene de Inglaterra, del progresismo, de buscar y de afanarse por el progreso como tal económico de la familia, de la industria, etcétera. Y se ha tomado esa palabra y se ha deconstruido literalmente a una que tiene algo moralista. Entonces, se ha tergiversado esa palabra progresista, pero utilizándola en ese contexto que se está utilizando hoy, muchos que eran progresistas. Nosotros decíamos como bandera que debíamos votar, como dijiste al principio, por alguien que fuese pro vida, que fuese en cuanto a la propiedad privada, que no diera pie con bola o no diera paso a la eutanasia, no diera paso a la legalización, entre comillas, de las uniones homoparentales, etcétera. Pero precisamente los gobiernos que fueron apoyados por la iglesia y apoyados, entre comillas, que fueron colocados en los púlpitos y ungidos en los púlpitos, fueron los que aprobaron todo eso. Ustedes dirán, no, es que eso lo aprueba las Cortes. Sí, pero las Cortes la aprueba el Congreso, al cual también apoyamos con alguna votación, y también ternados por el presidente, al cual también apoyamos, entre comillas, con esas votaciones. Entonces, todo lo que nosotros decíamos defender, fuimos copartícipes de no defender, precisamente por nuestra visión un poco errada acerca de esperar que sea una persona un Mesías. Y siempre estamos esperando que sea alguien el que salga a defenderlo. De hecho, malinterpretamos un texto bíblico. Proverbios 27 habla acerca de un pasaje que se malinterpreta y se lee mal diciendo cuando el justo gobierna. Y resulta que no dice él, tercera persona al singular, dice cuando los justos gobiernan. Y la palabra gobierno no es el que esté en autoridad o en un cargo público. La palabra gobierno viene, si no estoy mal, del hebreo rabá, que habla de aumentar, dominar, predominar, en otras palabras, influir. Cuando estabas comentando ahorita de George Washington, dentro de los 33 padres de la Unión Americana, creo que máximo 10 eran de confesión cristiana. 10 de esos 33. Y lograron influir en una carta magna que hasta el día de hoy se mantiene, que tiene X cantidad de enmiendas, sí, pero se mantiene una única carta porque es muy clara. Y lo que ellos consideraban como aporte en su provisión, en su desarrollo, en la parte de crecimiento económico inclusive, lo dejaron sentado. Era como la circuncisión para el hombre en el contexto judío, para acordarse. Y tienen ahí en la escritura, en el billete, en God we trust, en Dios confiamos, que no se nos olvide que es Dios. Entonces, ese mensaje muy hermoso desde el principio fue influenciado por 10 personas de las 33 que habían ahí. Entonces, el hecho de los justos gobernar, de los justos predominan, de los justos dominan, de los justos influyen, de los justos progresan, de los justos fructifican, tiene que ver el contexto de la influencia que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y cuando no tenemos influencia, puede montarse el mismo Jesucristo que van a hacer todo lo contrario a lo que él dice. Entonces, ¿no? Hemos fallado en eso. Y estamos esperando que alguien llegue y nos gobierne cuando nosotros no hemos hecho la tarea. En otra parte de la escritura nos enseña el texto hablando de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, contra el avance de la iglesia. Y pareciese que el texto lo estuviésemos leyendo al revés, que nosotros tuviésemos que resistir el embate del enemigo y nosotros no hemos avanzado. No hemos coincidido o engranado lo que implica ser sal y ser luz, de contener la corrupción a partir de ser sal
de iluminar la oscuridad a partir de ser luz, y estamos metidos debajo del almud, de la vasija de medida de harina, y estamos ni siquiera conteniendo nuestra propia corrupción, y aún seguimos con los hábitos pecaminosos de nuestra vida antes de ser llamados por el Padre. Entonces, cuando llegamos a la esfera de la sociedad, del gobierno, pensando igual que un impío, pues vamos a actuar como impíos, aunque tengamos la intención, aunque oremos, doblemos rodillas, siempre estamos pidiendo que Dios haga, cuando es nuestra responsabilidad al hacerlo. Señor, ayúdanos para que no llegue tal gobierno. Señor, ayúdanos para que no quede tal persona. Señor, ayúdanos para tal cosa. Pero yo no estoy pidiendo que hagas lo que yo sé que deben hacer. Tienes que hacerlo tú. Y la oración ahí se convierte en una obediencia en acción. Poner por Claro, obra lo que te he mandado. la gente piensa, perdón también que use la palabra, los cristianos pensamos en la magia. Sí. Que esto es mágico, que solamente es pedirle a La Dios. lámpara Aladino. A pedirle a Dios y agarrar la Biblia, y sobarla así, y entonces Sí. va a ocurrir, cuando no es así. Y de hecho, entendemos también el concepto no entendemos bien a veces el concepto de oración. La oración no es un deseo de que se cambie lo que Dios ha decretado o de que se cambie alguna circunstancia. Las circunstancias que ocurren todas, por difíciles que sean para nosotros entenderlas, hacen parte del decreto eterno de Dios, de la soberanía de Dios. Y si entendemos a Dios como Dios, sabemos que su carácter es inmutable, no cambia. Entonces, no debemos pedir a Dios para que cambie las circunstancias, sino que nosotros nos amoldemos al decreto que Dios ha establecido. ¿Y cuál es el propósito nuestro allí? En medio de una dificultad, inclusive de salud, le decía a un primo mío, no sé si de pronto escuchas el programa William María en La Calera, le decía, pasando por un proceso pulmonar muy crítico, que es un milagro que aún esté vivo. Los médicos miran sus exámenes y dicen, tú tienes que estar conectado en una UCI, pero sigue predicando todos los domingos 1 hora, 2 horas, como si nada. Entonces le decía, a veces preguntamos, Señor, ¿por qué? No preguntemos por qué, porque Dios nos va a decir simple y llanamente, ¿por qué no? Yo soy Dios. ¿Por qué no? Hay que preguntar para qué, cuál es el propósito, qué es lo que debo aprender y qué es lo que debo hacer en medio de estas circunstancias. Entonces, hoy estamos en un contexto en que había un panorama aparentemente entre esa progresismo light que es supuestamente de derecha, porque esgrime 2 de los puntos de la consecuencia de ser de derecha, que era libertad y empresa, libre empresa. Pero se malentiende el hecho de derecha simplemente esos 2 conceptos cuando es un concepto bien amplio de defender principios y valores, y ahora cualquier persona dice principios y valores. El LGTBI tiene principios y valores, la ideología de género tiene principios y valores, el socialista tiene principios y valores, y el comunista, que no se deben mezclar, son 2 cosas, aunque muy parecidos, cosas muy aparte. El comunista tiene sus principios y valores. El comunista, el principio absoluto del Estado dominando absolutamente todo. El socialismo es esa mistura entre Estado y sociedad y concepto privado. Y el progresismo malentendido hoy en día es aquel que va hacia la parte moral, deconstruyendo todo para poder servirle al socialismo y posteriormente al comunismo. Entonces, hemos estado ahí participando y nos preocupa que hoy llegue una persona como el candidato del pacto, que puede ser el comunismo cuando estamos hace rato participando de acciones comunistas y de un Estado socialista. Y decimos, vamos a para salvar la patria, y le estamos otra vez indicando a alguien que haga lo que nosotros no pudimos hacer. Ese es el resumen. Entonces, hoy en la iglesia hay más antipetristas y antiuribistas que cristianos. Y de hecho, hay tanto apasionamiento que no veo ese apasionamiento defendiendo el evangelio. Lo veo defendiendo un candidato que no tiene nada que ver con nosotros. Y se pelean, y se dicen, y se tratan y se descalifican unos a otros como una guerra que no la tenemos cuando estamos compartiendo la palabra o cuando estamos mostrando y revelando al otro que está equivocado a partir de un principio bíblico. No lo estamos haciendo. Entonces hoy estamos en ese escenario. Y el punto es que pensábamos que ya todo se iba a volcar hacia el famoso cambio. No fue así. Y pensábamos que todo el mundo estaba corriendo para donde Fico, la famosa frase, yo me identifico, clarifico y todos los ficos. Y resulta que no fue así. Apareció un viejito de la vieja Un guardia, tal Rodolfo.
un tal RH positivo o negativo, no sabemos, no sabemos qué tipo de RH será. Es otro cambio, otro salto al vacío. Entonces estamos entre dos saltos al vacío. Entre uno en que sabemos hacia dónde podemos ir o hacia dónde podemos terminar o en dónde nos vamos a mantener porque ya llegamos a ese punto. Y otro en que no sabemos qué pueda pasar. Y el punto es que mezclamos y tratamos de definir cuál es la mejor votación sin tener en cuenta por qué llegamos a ese punto. Y seguimos aplazando la tarea. Listo, que quedó Rodolfo. Entonces, gloria a Dios, aplazamos la tarea y seguimos actuando igual. Y ya no será Rodolfo ni Petro, sino será Pepito Pérez y Juancho de los Palotes, otra vez dos expertos, socialistas, comunistas, lo que sea, y seguirán dominando y nosotros seguiremos siendo actores extranjeros o ajenos porque no estamos en medio de el escenario político, porque no estamos pensando políticamente de acuerdo al principio bíblico. Ahora, hay que tener en cuenta también algo. Partimos del hecho del que el gobierno público o el gobierno del Estado tal como lo conocemos hoy, parte del deseo del hombre de no ser gobernado por Dios. Por muy cristiano que sea, parte de un hecho que es no ser gobernado por Dios. Miramos el principio que está en Samuel que habla, no te lo están diciendo a ti, te lo están diciendo a mí, me lo dicen a mí, que no quieren un gobierno como el mío, quieren un gobierno como los demás, pues que hagan lo que hagan ellos. Van a sufrir, van a tener problemas, van a ser ultrajados, van a ser despojados, todo eso lo estamos haciendo y lo estamos viviendo. Campesinos despojados de tierras, personas que no viven justamente, personas que no alcanzan el sueldo, personas que sufren, que tienen que dividirse la familia por las decisiones que se han tomado, lo estamos viviendo. Entonces, no es un cristiano, como dice, no es un justo. Y hablando de la palabra justo, justo no se refiere simplemente a aquel que ha sido justificado por el Padre, sino que actúa en rectitud y de acuerdo al carácter de Dios. Y el rectitud implica sometimiento a la ley. Y nuestra ley, en caso del partido, son los estatutos. Y la ley, en caso de nosotros como ciudadanos, es la Constitución. Y cuando obviamos la Constitución, y si somos parte de un partido, obviamos los estatutos que estamos viviendo como impíos, Pablo, por mucho que vayamos a la iglesia. Una pregunta, y es, la idea es, la solución no está en una persona. Sí, correcto. O cambiar un sistema como tal. La solución está en la gente, los cristianos. Somos la respuesta, Dios, Esa es la tarea. el Evangelio, la Biblia. Pero los cristianos no estamos listos para gobernar. Porque cuando llegamos a puestos públicos, o cualquier puesto, no solamente públicos, sino llegamos a tener una empresa, tenemos empleados, lo que sea. Allí nosotros desarrollamos otra forma diferente a la cristiandad, lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos para realmente ser la respuesta, llegar a los lugares que tenemos que hacer y hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Bueno, el principal culpable lo encontramos todos los días cuando nos estamos afeitando o la mujer se está maquillando en el espejo. Inicialmente por ahí. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Si no vivimos, no estamos preparados para gobernar si no nos gobernamos a nosotros mismos. Y para gobernarnos a nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es sujetarnos a la palabra. Si alguno quiere ser digno de mí, niéguese, tome su cruz y síganme. Pero lo que pasa es que el cristiano, igual que el impío, el que se dice cristiano, igual que el impío, busca en esos puntos de poder la posibilidad de desarrollar sus proyectos personales. Nosotros tuvimos uno de los candidatos que cuando estábamos revisando las hojas de vida y me di la tarea de tomar la entrevista a los 3, 4 opcionados, fui a sus sitios, a sus iglesias y eso para conocerlos. Y le hicimos una entrevista con el grupo de personas que estaban en ese momento siendo parte de la mesa departamental y distrital. Y la persona nos dice, es que Colombia Justa Libre para mí es el medio para poder desarrollar mi proyecto de vida. Y yo, ¿qué estamos haciendo aquí?
Claro, Vete claro. para Cambio Radical, vete para los conservadores, vete para donde los Gerlain, vete para otro lado donde puedan hacer eso. Aquí no. Y eso fue un problema. Nos hicieron repetir 5 veces la votación, Wow. porque ella quería quedar, o el Claro, pastor de ella claro. quería imponer. Y bueno, al final pues se pudo llegar a un acuerdo y obviamente eso se reflejó en la votación. Pero lo que quiero es que si no estamos preparados nosotros mismos en nuestra vida personal, en nuestro diario actuar, vamos a la oficina o va la persona a la oficina, entonces, uy, al chico se le olvidó imprimir la tarea y cogemos entonces la resma, e imprimimos con la tinta de la oficina, con el papel de la oficina y decimos que eso está bien, que no es corrupción. Pues es corrupción. Nos volamos un semáforo en rojo, es corrupción. No le hacemos caso a la gente de tránsito por muy mal que se comporte. Y también malentendemos el hecho de la autoridad, que la autoridad no hay que respetarla porque la persona sea digna de ser respetada. Cuando dice el texto en Romanos, someteos todos a las autoridades que son establecidas por Dios porque por Dios han sido colocadas ahí, no se refiere otra vez a una persona, se refiere al estamento como tal que está en autoridad. Entonces, empezando con la familia, Dios delegó autoridad en los padres, independientemente que sea, y cómo nos comportemos. Delegó la autoridad entonces en los estamentos, los pastores o en la iglesia, etcétera. Hay una autoridad. Entonces, cuando estamos mirando de acuerdo si me convence o no esa autoridad, entonces empezamos a juzgar y a ser sabios en nuestra propia opinión. Y empezamos en ese sentido, pues también a criticar a Dios. Y vienen los famosos por qué de los que estamos hablando ahorita. La Biblia nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. No es que no tengas opinión, sino que no consideres que la tuya es más sabia que la que Dios. Entonces, sométete a Dios para que tu opinión sea medianamente cercana a la del Padre y puedas medianamente tomar las mejores decisiones. Entonces, si no estamos preparados en nosotros mismos, si no eres fiel en lo poco, pues no vas a ser fiel en lo mucho. Claudia López, actual alcaldesa, perdón, la alcalde de Bogotá, eh, decía algo que ella se quería retirar de la política porque la política saca lo peor del hombre. Y digamos, en cierta forma tenía razón, pero hay que hacer una claridad, no saca lo peor del hombre, descubre lo que hay en el hombre. Tú Eso es muy distinto. estás diciendo eso y analizando la situación, por ejemplo, nuestra, del cristianismo. Sí. Porque el cristianismo supuestamente ha sido bueno, hemos hecho lo correcto, estamos predicando cada 8 días, entre semana, consejería, ayudando aquí y allá. Parecía que todo era bueno. Nos metimos en política y ¿qué hizo la política? Hizo que se descubriera Lo que que había en el corazón. no todo lo que estamos haciendo era bueno. Que teníamos ideas equivocadas de gobierno, equivocadas de economía, ideas equivocadas de liderazgo, en donde yo creo que yo soy la voz de Dios, la única voz de Dios. Sí. Y eso comenzó, la política fue como el sol que derrite algo La que, cera. ajá, la cera está tapando, y ahora se evidencia un problema en el cristianismo latinoamericano y colombiano. Tuvimos un candidato presidencial evangélico ahorita el domingo y la gente no votó por él. Estaba diciéndote, no estamos listos. La gente no sabe, no estamos listos. O la gente entiende que realmente... Y no estamos listos en doble vía. Ajá. Ni las personas que iban a votar, ni la persona que estaba ostentando esa dignidad. Claro, claro. Ya son intimidades del partido, pues la forma como se llevó con una demanda, una impugnación y se fue declarada insubsistente o sin efecto las decisiones, pero aún así insistió. Y creo que se deben hacer las cosas correctamente, decentemente y con orden. El senador tenía todas las de ganar. Simplemente hubiese hecho lo correcto. Hoy estaría el partido unido, haciendo la campaña, o se lo hubiese hecho campaña. ¿Qué iba a ganar? No sabemos, lo más probable es que no. Pero se hubiese sacado una votación decente. Una Claro, porque a mí votación me dijeron, Pablo, que hubiese crecido. me han preguntado, con esos 275,000 votos, ¿qué se puede lograr? Nada, ni siquiera se puede lograr reposición de votos porque tiene que llegar en elecciones presidenciales al 4%. En las elecciones del Congreso es el 3%. Y él sacó el 1.23, 27%. Entonces, no es lo mismo sacar nosotros como partido junto con el MIRA
sacamos 279.000 votos. El MIRA sacó 200 y algo más la votación de Lorena. Son los 570 más o menos que quedaron. Como partido sacamos 270 y pico. Pero una cosa es sacar 279.000 votos entre casi 1.500 opciones a sacar 271.000 votos entre 6 opciones. Claro. La ecuación es completamente distinta. Por eso el umbral aumenta a 4 y se entiende pues un umbral de 3 un poco más para que saque alguna votación que se dignifique en medio de toda la cantidad de votación. Por eso el umbral es inferior en el Congreso, estaba alrededor de 400 y pico, casi 500. El umbral acá en presidenciales pasa a los 800.000. Entonces, por eso Fajardo lo pasó raspando, 880 Claro. y pico de votos. Entonces, al sopesar esas cosas, miramos qué fue lo que pasó. Evidente, se reflejó la situación del partido, la situación misma de los miembros del partido, de tener de pronto un mesías o no mesías o alguien que pudiese tratar de sacar las cosas adelante, es decir, sacar la responsabilidad que se tiene hacia alguien y no es así. O sea, la responsabilidad no la debía tener, en este caso el senador, debía estar acompañado por todos. No es un proyecto personal y se terminó siendo un proyecto personal. Sí, Entonces, sí. Cuando no se vio ese es eso, un tema, se dañó Pablo, todo. claro, ese es un tema que yo quería tocar, pero el tiempo no nos da, es un principio que nosotros enseñamos en la escuela que hacemos de filosofía, historia, gobierno y educación. Nosotros enseñamos 7 principios y el 7º principio es unidad con unión. Unidad con unión. Y pues nosotros no teníamos unidad. Cada quien estaba haciendo lo que bien le pareciera, cada quien tiene su propio proyecto y pues entonces, pues si usted tiene tu proyecto enfrente, lo voy a ver cómo le va. Una cosa es enfrentar el proyecto yo solo y otra cosa es, como tú dices, enfrentarlo con un grupo de personas. Sí. Y no quiere decir que todos piensen igual. Estaba bien esa unidad. De hecho, Dios la respaldó porque tuvimos una personería. O sea, la visión de Colombia Justa y la visión de Libres en su momento debía hacerse énfasis en eso que nos une. La alianza que se hizo con el MIRA, claro. Colombia nos une, Colombia, en teoría. ¿Y qué es lo que nos debía unir? Para esa visión civil del gobierno y esa visión un poco más hacia la parte pastoral del gobierno, cómo unir esas dos visiones, era lo que se debe haber trabajado y no se trabajó. Se siguieron independientes y nunca hubo esa unidad. Entonces la presidencia, las elecciones presidenciales fueron la tapa del problema. Sí. En Colombia Justa Libre es una vergüenza. 275.000 votos que no sirven pues para nada como partido, ¿no? No nos sirven para nada. Sirvió para ganarle al último a Enrique Gómez. Y también mostró algo. Tampoco al país como tal le interesa verdaderamente cambiar, sino saciar sus propios odios. El domingo se reflejó la votación del odio, de los que estaban con Petro o los que estaban cercanos a Uribe. Los antiuribistas votaron por Petro más la votación que pueda tener el pacto, y los que estaban con Fico, que eran los que estaban aparentemente con Uribe, y los que no quieren nada con Petro. Y apareció algo que aparentemente no comulga con ninguno de los dos. No tiene nada que ver, sí. Digo aparentemente porque están llegando de los dos lados. Sí. Entonces, la votación de Fajardo, de Rodolfo, es una parte de opinión, de Twitter, de redes sociales, de mostrar el mensaje sencillo que él tiene, y otra es al acompañamiento que tiene de la gente que es antipetrista y no quiere saber nada de Petro, y la otra gente que es antiuribista y no quiere saber nada de Uribe. Entonces, de esa votación, muchos que son antiuribistas, viendo la gente que va a llegar de Uribe, puede o votar en blanco o no votar o irse por Petro. La gente antipetrista se va a quedar posiblemente con Rodolfo. Y la gente del voto de opinión, al ver esa pugna, posiblemente o duda o se queda. Entonces tampoco es tan fácil de 5 más 6 son 11, como dicen algunos. En política 2 más 2 más 4. No sabemos qué pueda pasar. Obviamente, si lo miramos en cifras frías, tiene más posibilidad, y suena absurdo, precisamente 2 más 2 más 4, es más fácil en este momento que Rodolfo alcance 3, 4, los 5 o 6 millones que le hacen falta,
que Petro alcance los 2 millones que le hacen falta. Seguro que sí. Suena, seguro. suena paradójico. Sí, sí, pero así es. Pero como Dios hace como quiere, uno sabe. Soberano. Bueno, brother, mira, hay un problema para los evangélicos ahorita. Y es que están diciendo muchos, ahora vamos a votar en blanco. Personalmente creo que el voto en blanco en el momento de la situación del país no es una opción. No es una opción. En segunda vuelta no tiene mucha validez. En primera Claro. vuelta sí, en segunda vuelta no funciona. Y en segunda precisamente vuelta estoy haciendo un estudio. Un rechazo, pero más Claro. nada. Estoy haciendo un estudio ahorita a través de la Biblia, porque la Biblia no aprueba el voto en blanco, de ninguna manera. No se habla del voto en blanco. La Biblia dice que hay que elegir. El pueblo de Israel, elijan. Entonces, estoy haciendo un documento que lo voy a mandar por las redes, hablando porque, pues, en este momento de presidencia, Pablo, tenemos 2 opciones no más. O sea, todo lo que tú sabes y yo sé es algo que tenemos que desarrollar en un estilo de vida, enseñando, diciendo a la gente que el cambio es personal, familiar, para que influya en la sociedad. Pero ahorita nos toca es elegir a alguien. Hay que elegir. Y hay que elegir entre 2 fuerzas. Y mi concepto es que nosotros tenemos que elegir por aquel que nos va a conservar las pocas libertades que tenemos. Que las pocas libertades que tenemos son muchas, ¿no? Comparado con otras naciones. Pero no somos libres. Pero con Rodolfo Hernández se conservan esas libertades que tenemos. Y de ahí podemos luchar. Yo tengo una posición un poquito más extraña. A ver. Independientemente de lo que pase. X. No doy mi votación por ahora. Ahorita después la digo. Llego ese día. ¿Ganó X o gana el otro? Si gana Petro, yo empiezo a orar por él todos los días, para que no le dé ni gripa. Porque ni de riesgos quedar con la bici que tiene. No. Ni de riesgos. La locura de Francia. Si gana Rodolfo, suena mal, sobre todo por un cristiano, empezaré a orar porque le dé gripa y otras cosas, para ver si queda la vicepresidente de... Bueno, la vicepresidente sí es una mujer de otro nivel, definitivamente. Bueno, Sí, el domingo, el 19 hay que votar, Pablo, hay que votar. Yo, aquí lo digo públicamente, yo voy a hacerle campaña a Rodolfo Hernández. Yo tengo una votación como partido y tengo una votación personal. Personalmente, yo me inclinaría por Rodolfo. Sí. No porque crea en él, o sea, personalmente, porque creo que puede, como tú dices, brindar ciertas opciones de mantener vigente algunas libertades. Sería algo acerca de quitar ese hecho de la corrupción ramplante. Vamos a ver si es posible que lo logre. Pero también sé que serían 4 años nuevos de transición mientras nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Como cristianos. Porque, sí, porque no tiene como tal un gobierno que lo acompañe. La mayoría del Congreso es muy, pero muy cercana más al pacto. Y es más fácil que un gobierno o el Congreso o los congresistas liberales, que son los que están ahí aparentemente sin definir, pues terminen definiéndose por la parte o acompañamiento al pacto. En cualquiera de los 2 casos, tanto si gana Petro como si gana Rodolfo, se irían más a esa parte. Porque obviamente él ha dicho que no va a recibir las coaliciones como tal de los otros partidos, es decir, no va a tener gobernabilidad. Pero obviamente como el que tiene la chequera es el que manda, muchos de esos partidos van a ir, también entrará el presidente, en este caso Rodolfo, a negociar ciertas cosas y también ir en contra de sus propios principios o el discurso que está teniendo. Entonces no es fácil. No es fácil pero fíjate que yo lo conozco personalmente y he hablado con él. Aquí en Bucaramanga el hombre no tenía consejo. Nadie. Todo el consejo. No, correcto, pero lo que pasa es que el escenario del consejo es muy distinto al escenario nacional. No, claro que sí, claro que sí. O sea, la presión nacional es impresionante. Los millones, o sea, un congresista
secular, no va al Congreso por amor a la patria, no va al Congreso tampoco por los 30 y pico millones que puede recibir, que de hecho reciben como 20, 22, más o menos, porque literalmente, como dijo un tal Rosso, algo así, que no le alcanza ni para la gasolina, literal, eso no les alcanza a lo que ellos invierten 5.000, 10.000, 15.000 millones, cuando en los 4 años van a ganar 1.500. ¿De dónde sale el resto? Van a hacer los negocios y los acuerdos. Y ese cuento cuando, ahora en pandemia uno tuvo, entre comillas, mucho tiempo y entraba a las sesiones y miraba, mi voto, secretario, el voto está, tal persona, tal senador votó positivo, votó negativo, ¿lo contó? Sí. No era para verificar que lo contaran, era para que quedara grabado que él votó, porque ya tiene un acuerdo que estaba recibiendo dinero. Y es eso lo que pasa en el Congreso. Eso es como la persona que fue a votar el domingo por Petro y le iba a tomar la foto al tarjetón que marcó por Petro y le dijeron, no, usted no puede hacer eso. ¿Cómo que no? Si es que me lo exigen. No, borre, le hicieron borrar del celular la foto donde lleve marcado, pero yo dije, no, es que tengo que demostrar que sí voté porque hay un negocio ya de por vida. Bueno, Pablo, chévere hablar contigo. El tiempo se nos ha ido. Bueno, aquí, para una próxima, claro que sí. Lo vamos a hacer y me gustaría que habláramos de algo cortico del otro, O sea, tenemos que pensar, ya como partido, también es qué uno y qué otro permite que se puedan desarrollar ese ideario de país. Y debemos pensar también de qué forma llegar a proponer, y por eso pensaría en una votación en blanco que quede registrado como partido políticamente y estratégicamente hablando, porque no estaríamos amarrados a ninguno de los dos. Y podríamos en libertad asumir evidentemente una posición férrea sobre lo que se está haciendo y construir a partir de la posición lo que debe ser el gobierno. No una posición de simplemente derrumbar, como izquierdas y derechas se pelean entre sí, como lo vamos a ver ahora más. Si queda Petro, pues la derecha va a ir en oposición. Si queda Rodolfo, va a ser un rifirrafe. Pero si mantenemos eso como partido, podríamos mantener cierta libertad. Ahora, personalmente, sí tenemos que decidir. ¿Dónde está la distintiva? Ya, ok. Yo creo que hay que hacerle campaña a Rodolfo. Creo que no hay que votar en blanco para nada. No es una alternativa. Creo que no es del cristiano. Tengo que votar porque el país lo necesita. Y si queremos seguir disfrutando de ciertas libertades, hay que votar. Y el votar por Rodolfo a mí no me obliga a nada. No me obliga a nada. Por eso aclaré. Ajá. Personalmente, mi votación. Ahora, como partido hay que pensar estratégicamente, ya es otra cosa. Como colectivo. Listo. Gracias, Pablo. Chévere estar contigo. Bueno. Gracias por venir a este programa de gobierno civil. El único programa en donde hablamos de gobierno civil bíblico y mostramos la propuesta de república cristiana establecida en la Biblia. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos siguen ahora, los que nos verán pronto o cualquier parte del mundo y escucharán este programa. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Saludos. Bendiciones a todos.